ferroviaria a este conversatorio, volumen 2. Lo hicimos por primera vez el año pasado, en septiembre, en el cumpleaños en la celebración del cumpleaños número 2 de Radio Trinchera. Este conversatorio está organizado no solo por la comunidad ferroviaria, sino justamente por el Multimedio Trinchera. Les cuento un poco, justo recién decíamos, hay mucha gente y hay gente que probablemente no conoce este espacio. Nos alegramos mucho, les agradecemos mucho que hayan venido. Si es su primera vez, esperamos que regresen. Trinchera es un multimedio que tiene su revista, que tiene su radio, que tiene también sus proyecciones y sus proyectos audiovisuales en YouTube, que tiene, toda la comunicación en redes sociales. Es un medio de comunicación que hacemos entre compañeros y compañeras de la Facultad de Periodismo, con compañeros que tienen ganas de hacer comunicación, lo cual es la primera herramienta, ¿no? Tener ganas es lo primero para poder hacer algo, y que también un poco lo que motiva que estemos hoy acá, en este contexto también tan complicado, donde, nos están golpeando de todos lados, y poder un poco motivarnos no solamente a discutir, en este caso la comunicación, el periodismo, las redes sociales, las nuevas plataformas, lo que vimos en llamar algunas formas de cavar trinchera en este metaverso, que a veces no sabemos por dónde entrarle, pero lo que motiva un poco todo eso también es poder encontrarnos, más allá de discutir, la idea es poder hablar, vernos las caras, ¿no? Donde cuando hoy en día todo parece tan mediado por las redes sociales, tan mediado por el celular, por el YouTube. Poder encontrarnos, discutir, charlar, vernos, poder habitar la comunidad ferroviaria, estos galpones recuperados por la organización, galpones abandonados por proyectos neoliberales como fueron los de la dictadura en los 70, como fue el proyecto neoliberal que azotó a la Argentina en los 90. Hoy en día estamos viendo un calco de eso que alguna vez lograron o intentaron hacer con la Argentina, y que dejó a muchísimos y a muchísimas por fuera del sistema, y que hoy estamos viendo un proyecto calcado, una receta, la verdad que intentando hacerse la nueva, pero que vemos que es el mismo modelo, y que ante eso nosotros entendemos que tanto la comunicación como el encuentro son una forma de resistir y justamente de cavar esas trincheras que nos van a poder permitir dar la lucha necesaria para dar vuelta a esta situación, y para poder justamente combatir a este gobierno que nos quiere, con mucha crueldad, nos quiere desarmados, nos quiere débiles, nos quiere separados, atomizados, y que a eso le vamos a hacer mucho enfrentamiento, no solo en las calles, sino justamente encontrándonos y construyendo mayores herramientas de lucha. En esta ocasión, en este volumen 2, hemos convocado a dos grandes periodistas, de los que, en Trinchera le decíamos recién, nosotros los escuchamos, los vemos, creemos que hoy en día hacer comunicación es complejo, es un país muy caótico, y poder encontrar justamente espacios donde eso se contiene, donde uno puede escuchar y sentirse reflejado en las agendas, en las formas de hacer, es muy importante. Así que, retomo de vuelta el agradecimiento a todos por venir, y les doy obviamente la bienvenida a Mati Colombati y a Mati Mouset, que se han tomado el tiempo y han venido desde Capital para este conversatorio. Así que primero que nada, muchas gracias a ambos por venir. Buenas. Buenas, ¿cómo están? ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Hola. Bien. Bueno, gracias por acercarse, por venir a acompañarnos. ¿Cuánta gente que vino? Que vinieron todos a ver, Mati, felicitaciones. Todos. Te felicito. Mucha convocatoria. No, estamos muy contentos de venir. Antes de empezar la charla con las chicas de Trinchera, estuvimos haciendo todo el recorrido con toda la gente de la comunidad. Y lo primero que creo que queremos hacer es felicitarlos. Sí. Felicitarlas y felicitarlos por el laburo, por lo que han construido acá, por el espacio que han creado. Es extraordinario, es impresionante. Estamos impactados realmente, y creo que la propuesta y la introducción que hacías es un poco la que compartimos, y cuando vinimos juntos en el auto charlando, estábamos coincidiendo en que el clima de época está así como agresivo, ¿no? Momento así como de
Creo que lo dijo Cohen hace poco en una entrevista, medio provocativamente, habló de que la crueldad está de moda, más allá de que no era exactamente lo que quería decir. Bueno, sí es cierto que hay como un espíritu de rompernos o de intentar rompernos. Y la autodefensa es agruparse, así que estar en estos lugares, encontrarnos y charlar un rato y vernos las caras, además de seguirnos en las redes, me parece que es una linda propuesta, así que gracias por la invitación. No, gracias también por la invitación. Comparto, hicimos la recorrida una hora antes de esto y llegaba un punto en el que era como, bueno, ¿qué más puede haber en un lugar? Y no, era muy impresionante. Tuvimos un primer conversatorio en el viaje de ida. Esperamos que sea un poquito más, no sé, más positivo, porque la verdad que ese primero fue bastante deprimente, Sí. desesperanzado. Pero ya esa parte la quitamos de encima Sí. para venir acá con un poco más de esperanza. Sacamos esa mochila y ahora vamos a algo por lo menos un poco más, que tenga un poco más de esperanza en el periodismo, en los medios y en que algo de esto se puede deconstruir y se puede salir a hacer algo mejor. Bueno, me olvidé de decir algo que lo voy a agregar ahora antes de... Les voy a hacer un poco el currículum a cada uno, como por si alguien no los conoce, que no creo, pero bueno, nunca está de más. 2 recordatorios. Primero, lo habrán cruzado a Luca en la entrada, les habrá insistido en que este conversatorio y este encuentro, si bien es para todo lo que dije antes, la discusión, toda la parte más revolucionaria, también es para poder recaudar fondos, porque somos un medio cooperativo y comunitario, que claramente, como muchos otros, estamos en peligro, y que, bueno, ese aporte que hicieron en la entrada, si no lo hicieron, están invitados todavía a hacerlo, o a suscribirse a la comunidad Trinchera, que es esta red de beneficios con otros emprendimientos, cooperativas y espacios de La Plata que hicimos. Bueno, nada, nos ayuda mucho a no solo sostener estos espacios, sino el medio de comunicación que funciona todos los días y toda esta comunidad ferroviaria. Y por el otro lado, un recordatorio más, que es que hoy nombraba al YouTube. Bueno, el año pasado nos hackearon y perdimos un montón de contenidos, de información y demás, así que ahora agarren después, cuando termine la charla, sus celulares, entran a Trinchera TV y se suscriben, así finalmente llegamos a los 1000 de mínima y podemos seguir creciendo. Me había olvidado de esos 2. 2 cosas más entonces. Una, hay barra y buffet, así que quien quiera puede ir a tomar, comprar para comer y demás. Allá atrás está Malicia, justamente una de las librerías que forma parte de la comunidad Trinchera, así que pueden ir a ver los libros, comprar y demás, que ahí está Juan de librero. Y en última instancia, un aplauso a Juan. También parte de Trinchera en el suplemento literario. Y por último, en la entrada, y quien no lo hizo se puede acercar, estamos juntando firmas por el proyecto de los compañeros y compañeras de TELAM, en defensa claramente de nuestro gran medio de información y de publicidad, que es la Agencia Nacional de Noticias, hoy en día intentando vaciarla completamente. Los compañeros están siendo cesanteados semana a semana, así que bueno, se están juntando firmas que ellos nos lo propusieron también para bancar ese proyecto, así que si alguien no firmó después a la salida, que pase por la mesita de ahí de la puerta y que firme. Nada, todo eso era Hágalo, por las por favor. dudas. Claro. Ahora sí. Bueno, los presento un poco, tengo acá mi machete porque los dos han hecho muchas cosas y no me quería olvidar de nada. Vamos a arrancar, bueno, son los 2 Matis. Mati Colombati, periodista, yo lo voy a decir, pampeano, que vive en La Plata, en Cava, en Capital, porque es muy importante la identidad de dónde uno viene. Apasionado por la radio, podríamos decir. Pasó por Radio América, por FM La Tribu, Nacional Rock, Rock and Pop, Futurock, Radio Berlín, Radio Continental, La Patriada, El Destape y Gelatina. Hoy en día está conduciendo Maldita Suerte, que es un proyecto que viene de hace muchos años en Re FM 107.3, todas las mañanas. Bueno, también es conductor, productor, redactor y muchas otras cosas que iremos charlando ahora en adelante. Y Mati Mouset, periodista cordobés en Capital, también trabajó como columnista y trabaja como columnista político en El Mañana, en lo que es FA, y en Ayúdame Loco, también por Nacional Rock, y hoy en día en Industria Nacional, en el programa de Gelatina, y también jefe de redacción en el medio digital Corta. Es un poquito, si me olvidé de algo, igual agréguenlo, pero intenté hacer... Perfecto. Bien, los investigué. Bien, bueno, como para arrancar un poco, que nos cuenten justamente en todo este recorrido
¿Qué les prendió la chispa para hacer periodismo? ¿Qué dijeron? ¿Por qué dijeron un día un oficio que, digamos, que nadie lo hace para llenarse los bolsillos, o serán muy pocos, pero no son periodistas? ¿Por qué sintieron, digamos, ese impulso, ese origen que los llevó a hacer periodismo? ¿Y cómo fueron transitando justamente estos cambios de los que veníamos hablando en los formatos, en ir encontrándose, haciendo lo mismo, pero adaptándose a las épocas, ¿no? Bueno, yo no recuerdo mucho de cuál era o qué es lo que uno lo moviliza, porque la verdad que fue de muy chico, más allá de que tuve un breve paso por negando esa pasión por el derecho, pero creo que lo primero que a vos te prende o te apasiona es la idea de contar cosas, en el formato que sea hablado o sea escrito, pero me parece que es la idea de relatar cosas es lo que esa primera chispa que te prende, o por lo menos ese fue mi caso. Después se le va dando forma y eso va teniendo, digamos, un sentido utilitario para la vida social, que es lo que está muy ahora en discusión siempre, esto de que todo tiene que ser y tener un sentido utilitario para la vida real, pero creo que la primera inquietud te pasa por eso, por esto de la necesidad de transmitir cosas, de contar cosas, en mi caso, de explicar cosas. A mí me pegó muy yo soy una persona un poco nerd, con algunas cosas que me gustan. Entonces la idea de bajar algunas cuestiones que por ahí son complejas a un lenguaje más accesible, o a una forma o estructurar la información de una forma que sea más accesible, es lo que a mí particularmente me movilizó hacia el lado del periodismo. Después obviamente uno muta de acuerdo a los formatos, de acuerdo a lo que tiene que hacer. Me tocó laburar muchos años en Córdoba, que lo hablábamos mucho esto con Mati en el auto, esto de la diferencia enorme que hay entre lo que es laburar en el interior y laburar en la capital, la diferencia de oportunidades y de techo que tenés, que lamentablemente en el interior es muy bajo. Entonces, bueno, también digo, hay un punto en el que, obviamente hoy ya estoy acá hace algunos años, pero que esa pasión a uno también lo sostiene de pasar, que es inevitable en el periodismo, años de precariedad, años en algunos casos años de no cobrar, o de hacer cosas porque tenés que ganarte derecho de piso a cierto nivel de reconocimiento, y sostenerlo y mantenerlo hasta que eso llegue a algo que quizás no llega, y tenés que laburar otra cosa. Entonces es una profesión compleja en ese sentido, complicada, que no te va a asegurar, no solamente no te llenan los bolsillos, sino que no te asegura que vayas a laburar, incluso en épocas donde hay laburo. Por eso es como, bueno, es algo que si vos no sentís, me parece que esa pasión, podés quedarte en el camino. Y hay mucha gente que efectivamente se queda en el camino, y mucha gente muy talentosa que se queda en el camino, y más en estos momentos. Entonces, bueno, es una profesión que creo que hay que también reivindicarla, y aportarle, me parece que ese nivel no sé, de compromiso y de seriedad que por ahí a veces hace falta en medio de un momento comunicacional en el que todo empieza a ser un poco más laxo y más líquido. Sí. Él fue relator de fútbol, lo quiero contar también. Porque esta parte solo la sabíamos las dos personas que veníamos en el auto camino acá, él y yo. Y me enteré, así que para que vean también que no es solo un nerd de política. Te lo voy a contar a todo el mundo ahora que lo sé. Está bien. Bueno, en mi caso la aproximación es más desde la radio, como oyente primero, y entender que ahí había un mundo que era difícil de explicar, de entender, que simplemente era una fascinación que me llega primero como oyente, y obviamente desde muy chico decir, no sé qué pasa ahí adentro, pero yo quiero hacer eso. Y ya había un vínculo. Y después, el interés por la política. En mi casa es familia política y conversación política permanente, y esos dos mundos fueron confluyendo a lo que, bueno, hoy es, en términos muy generales, parte de lo que hago, y
Y después también la posibilidad que ofrecen los medios de comunicación de conocer gente, ya por fuera también de la discusión política y demás, que en un punto era una herramienta para acercarse a escuchar a personas que querías escuchar, desde artistas hasta dirigentes políticos, y tener la posibilidad de conversar con ellos, más desde la curiosidad que otra cosa. Y hoy en esta crisis que están atravesando los medios y en esta reconfiguración en sus formatos, identidades, sentidos y objetivos, básicamente hoy tratando de hacer lo que podemos. La verdad que no hay una respuesta concreta a qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Estamos atravesando un proceso del que estamos aprendiendo, del que algunos nos podemos ir acostumbrando más, menos a las distintas exigencias de una comunicación que trasciende a la Argentina, que es una lógica más internacional, mundial. Y sobre eso encontrar lo que es lo más primitivo en lo que nos acercó a esto, que es contar historias, es estar cerca de quienes quieran escucharlas y en términos políticos, hoy especialmente, romper un poco la lógica de la crueldad que parece haberse extendido en la conversación pública y como herramienta apelar a que el formato que sea, un stream, una radio con stream, nota, Twitter, Instagram, Reels, lo que se te ocurra, ayude de alguna forma, en la medida que podamos, a volver a conectar y a reparar parte del tejido que en los últimos años creo que todos podemos coincidir en que está bastante castigado, ¿no? Tejido social. Sí, totalmente. Pensaba justamente en eso me quedé con lo de contar historias, porque un debate que creo muchos estamos teniendo actualmente dentro del periodismo tiene que ver con dónde quedó ese lugar de contar historias o qué historias se cuentan, ¿no? Digo, hoy en día vemos que hay justamente en esto de las nuevas plataformas quizás, donde las historias que antes movían a ser contadas, digo, no sé, en alguna época capaz en los 90 era lo que el poder oculta, o en otras épocas era, bueno, las historias de resistencia, o la historia del que la pasó mal, digo, y pareciera que van medio como que perdiendo peso. Pero a ustedes, ¿qué historias les gusta contar? ¿O qué historias sienten hoy que están contando? Yo creo que hay algo todavía de escuchar al que no se está escuchando, ¿no? Me parece que es un rol social de los medios de comunicación que han abandonado las empresas de comunicación, salvo que necesiten, ¿no?, por alguna utilidad o alguna finalidad política o económica, ir en busca de historias que no estaban contando y que de repente descubren un día y dicen, uy, acá hay pobres, y vamos a escuchar a los pobres. Está esa cosa muy de la mercantilización de la comunicación, que es más que nada una dinámica de las empresas. El niño que caminó 8 Claro. kilómetros todos los días. Pero hoy, y especialmente hoy en este contexto, me parece que es escuchar. Contar una historia es escucharla. Por eso creo que también, a veces a riesgo de repetición y de saturación, los medios están yendo a la calle con un micrófono a ver qué tiene la gente para decir, por varias razones. Primero, porque ahí está lo interesante, a escuchar, a saber qué está pasando, cómo está cada uno viviendo este proceso, que es definitivamente histórico y novedoso. Y después porque la dirigencia política hoy no solo está guardada, sino que no sé si hay ganas de escucharla. Si tienen algo para decir, pero además si hay ganas de escuchar lo que tengan para decir. Es parte de la crisis de representación que está atravesando la política en el mundo. Entonces, ¿por qué los virales o los testimonios que todos tenemos a los 2 minutos en nuestro celular son de gente en la calle hablando a un micrófono? Porque preferimos escuchar eso a un dirigente político, a ver qué opina o cómo la ve. Entonces, hoy contar historias y construir un relato a contramano del que al que intentan llevarnos, es ir y escuchar qué tiene para decir alguien que no conocemos, que no sabemos quién es, que no representa necesariamente a un colectivo, pero que es parte, ¿no?, en esas individualidades, encontrar qué está pasando.
Ahí me parece que es donde está el valor hoy, en escuchar más que en decir. Sí, y en otra cosa que me parece que es el desafío de época, que es esto viene a partir de la pasión de contar historias, que además no son historias, porque si no, historias digo del ámbito de lo ficcional, porque si no seríamos novelistas, sino que son historias de la realidad. Y cómo se hace en esta época para contar historias cuando las historias que hay para contar son, por lo general, historias que provocan mucho dolor, que hay, lo que uno ve hoy en la calle es una profunda desesperanza, ve cosas, esto que ustedes que mencionaban incluso a la apertura, con lo que pasó con los trabajadores de Telam, como pasa con trabajadores de un montón de otros lugares, incluso con trabajadores que no están siendo despedidos, pero que ven que los ingresos cada vez les alcanza para menos. Entonces también hay una lógica que me parece que el periodismo, sobre todo el periodismo que no es cómplice, la está como debatiendo internamente y ver cómo se afronta esto de cómo se cuentan historias tan horribles. Cuando uno además tiene que tener el apego a la verdad que exige el periodismo. Entonces, contarlas es decir la verdad, pero a su vez contarlas, y con ese nivel de crudeza, también es aportar algo que no sé si desde los medios de comunicación es tan deseable, que es profundizar una apatía y un nivel de depresión generalizada, que es algo que yo percibo en algunos medios tradicionales. Yo hay algunos medios, de los medios con los que uno coincide más ideológicamente, que ves una hora y terminás como, ¿viste? Como diciendo, me quiero matar, o sea, quiero irme de este mundo. Y no sé si es un efecto deseable de los medios. Hay gente que sí le gusta eso, como consumidor. Es como, dame más como para que yo... El morbo, podríamos decir. Claro, me deprima, me enoje o lo que sea, pero que profundice este sentimiento. Pero es todo un debate esto de cómo se hace para generar, fomentar cuestiones que son deseables, el compromiso es deseable, que se discuta política siempre es deseable, Sí. que haya, que esté en el tapete público. A mí no me gusta esta sensación de, yo prefiero no saber nada, no enterarme de nada, porque me hace mal lo que le pasa a mucha gente también. Pero bueno, me parece que es un desafío en la comunicación en general, sobre todo en la comunicación de este lado. No le voy a pedir nada a Johnny Viale, pero de este lado, ¿cómo se hace para congeniar esas dos cuestiones, ¿no? Esto de no generar una apatía o una sensación derrotista muy fuerte, contando la verdad y contando la realidad. Creo que ese es el principal desafío que hoy tiene el periodismo en esta época, puntualmente. Sí, y salir del estado de indignación permanente ante todo, ¿no? Qué barbaridad lo que dijo Milei, ¿cómo puede ser? Es terrible. Y listo, y pasa. Y al rato de vuelta. No, mirá lo que tuiteó. Mirá el like de Milei. Y está como indignados todo el tiempo. Los grandes medios o las grandes empresas de comunicación, de un lado y del otro, hacen un negocio de la indignación, a favor o en contra de uno o de otro. De la bronca, de las pasiones más tristes, digamos, sobre eso se construye un negocio. Mientras vos más sostenés el estado de indignación, más tiempo tenés a esa persona en tu pantalla y por lo tanto más segundos de publicidad podés vender después. Sobre esas pasiones se construye un negocio. Eso es desde nuestros lugares, desde nuestras formas de comunicar, desde las distintas comunidades y los distintos grupos de personas con o sin medios, romper esa lógica de tener la posibilidad, un minuto tal vez, en un momento del día, de tomar perspectiva de las cosas y salir del estado de indignación permanente que nos ofrece, especialmente en esta dinámica tuitera que tiene el gobierno y que la trabaja muy bien, salir de ahí, de esa lógica. Es difícil porque además están todo el tiempo tirándote indignaciones, que uno las agarra, las abraza y dice, qué indignado estoy por esto, pero no construye nada. Justamente en línea con eso, cuéntanos un poco de cómo lo hacen ustedes. Me parece que también eso es lo interesante, ¿no? Más allá de que me parece que está muy bien lo que aporta Mati con, bueno, vamos a ver cómo hacemos nosotros. Ellos siempre fueron eso y no le vamos a venir a pedir ahora a Edu Feynman que empatice con Pero incluso del lado de los
buenos, vamos a poner, si la cosa se pudiera dividir en buenos y malos, cosa que Pongámosle. para resumir tiempo, incluso de este amplio universo también Por eso, están en esa lógica. justamente, ¿cómo la discutimos y qué alternativa justamente creen ustedes que se puede ir construyendo para contar eso, contar la realidad, contar una realidad caótica, que es esto? Es cómo no morir en el proceso de contar malas noticias, ¿no? Todos los días, que es un tema. Y cómo traducirlas en algo que no genere tristeza permanente, porque solo con tristeza, solo con resignación no vamos a hacer nada, ¿no? ¿Cómo lo llevan ustedes? Digo, no sé si un manual, pero sí cómo lo hacen ustedes. Mira, como dije, la verdad, en principio como podemos, y de verdad lo digo, a veces no es que estás todo el tiempo pensando cómo voy a hacer para tal cosa, a veces es reacción, acción, reacción y avanzar, a veces sale, a veces no sale, pero sí creo que comunicacionalmente, y tanto comunicacional como políticamente, el amplio mundo ideológico que habitamos necesita volver a dar discusiones que creíamos ganadas y que ya está, ¿no? Esto es así porque es así y es obvio. Y bueno, no. La educación es pública y gratuita y no se discute. Pues, fíjate, sí, se discute. ¿Por qué? ¿Por qué es gratuita? ¿Por qué es pública? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Los desaparecidos fueron 30.000. Ya está, no se discute más, es obvio. Esa ya la ganamos. Bueno, no, mirá. ¿Por qué fueron 30.000? ¿Qué representa ese número? De vuelta. Es a veces una fiaca, nos da paja decir, no puedo creer que estamos discutiendo de vuelta esto. Bueno, sí. De vuelta hay que discutir, de vuelta hay que volver al origen de muchas cosas que se discutieron, que en un momento fue una cuestión más, no sé si una hegemonía, pero en algún momento hubo un relato mayoritario que nos representaba. Bueno, hoy no. Hay que ver por qué no y volver a dar discusiones que creíamos ganadas. Ahí creo que hay un aporte posible, tanto como comunicadores, como militantes, como cada uno del lugar que le toca, de no dar por sentado que ya está, ¿no? Que lo que creemos nosotros es la verdad, que lo que cree el otro no, y es un boludo, pobre boludo, ya se va a dar cuenta que no es así. Bueno, no, volvamos a escuchar, volvamos a discutir y volvamos a construir lo que nosotros creemos, en definitiva, que es correcto. Sí, hay una parte que me parece que es particularmente interesante, que es el tema de... Yo como respuesta general te diría, en principio, abandonar la solemnidad. Creo que hay un mal, no sé si de época, pero un mal generalizado que es la solemnidad ante las cosas. Está claro que todo es una joda. O sea, digo, hay un nivel de pizarrismo que tiene la dinámica, más allá de lo terrible que es la realidad, que te exige sí o sí abandonar la solemnidad. Respecto a la pregunta de cómo lo hacemos, particularmente yo, tenemos una lógica en el programa en el que estoy en Gelatina, que es un poco esto de cagarse de risa. Y cagarse de risa de ellos. Entonces hay una lógica de abordaje de la actualidad humorística, pero con la actualidad presente. Ese es el rol más que hago yo, porque los graciosos son nosotros. Yo soy el que viene a poner la parte más bajón. Pero me parece que lo principal, más allá de cómo uno aborde de acuerdo a la dinámica que uno tenga y la forma que uno tenga de hacer periodismo, es abandonar un poco la solemnidad y permitirse entrar un poco en ese juego en el que la discusión sea un poquito más interesante y más dinámica. La lógica, porque aparte la lógica de la solemnidad está basada en la lógica de la discusión ganada. Yo me indigno por esto que dijo tal diputado, porque entiendo que hay una verdad inconmovible que eso viene a romper. Y la realidad te ha demostrado que ya no hay verdades inconmovibles, que se discute todo. Entonces, bueno, eso te exige esto de... Y sí, vas a tener que bajar al barro a dar otras discusiones, sobre todo porque hay un argumento del otro lado que es empírico y que viene con el fracaso. Que es algo a lo cual es muy difícil anteponerle argumentos teóricos. Si vos viniste 4 años con la idea de un planteo teórico y ideológico determinado que termine en un fracaso, es difícil abordarlo después de un planteo teórico. Por eso yo siempre digo que tiene que haber la comunicación está determinada por la realidad.
la idea de hacer comunicación que esté desconectada de lo que sucede en la realidad es siempre algo que no va a salir bien. Y hay algo que nosotros hablamos recién antes de prender los micrófonos. Hablamos, lo vamos a decir. Hablábamos de que estábamos medio indignados por algunas estrategias comunicacionales del peronismo. Lo vamos a decir puntualmente. Podés ser más Lo puntual. vamos a decir puntualmente. Particularmente la estrategia comunicacional de Cristina mediante los TikToks. Que me parece, bueno, pero hay algo que dijo el otro día Cabandie que me pareció que fue interesante, que es que esto de que si el kirchnerismo le va a hablar a no me acuerdo cómo lo dijo puntualmente, pero a un público que es que escucha Los Redondos y bueno, como que no le va a estar, como que le va a estar hablando siempre al mismo de siempre. Para mí hay algo que es que el kirchnerismo fue el que mejor interpretó comunicacionalmente a un momento histórico que es el del post-2000, en el que efectivamente el público objetivo era ese, el fan de Los Redondos, y de callejeros, y de las bandas de rock, y la cosa de terminar un acto con juguetes perdidos, y una lógica estética y dinámica, y que tenía que ver con el mensaje, que tenía que ver con lo que pasaba en la época. Se interpretó muy bien. Claramente esta época no la están interpretando. ¿Pero por qué pasaba en ese momento? Porque no lo hacían ellos. Lo hacía la juventud de ese momento. La juventud de ese momento, que era nuestra juventud, o incluso los un poco más grandes, pero era la que performaba a través de incorporarse a la política y a ese esquema político, performaba la estética del mensaje. O sea, el mensaje era ricotero porque nosotros los que nos incorporamos a la política desde esta visión éramos ricoteros. Y eso es lo que falta hoy. Nos incorporamos nosotros en su momento porque había un proyecto político que contenía. Hoy el peronismo no contiene a nuevas generaciones, no contiene a los jóvenes. Entonces los mensajes comunicacionales no los hacen los pibes, tiktokeros, que son los que saben manejar TikToks. Los hacen personas, aquellos viejos ricoteros que están aprendiendo a ver cómo se usa esto. Entonces me parece que hay un poco de eso. Hay un poco de, en definitiva, la buena comunicación de época te la va a dar la buena apertura o la buena incorporación generacional que vos hagas. Hay ejemplos muy exitosos. El de Milei es un ejemplo exitoso. Pero Milei yo no recuerdo que se haya puesto a hacer trends en TikTok como hacía Larreta. Lo que pasaba en TikTok con Milei es que Milei iba a un canal de televisión, se recagaba a puteadas y después había un montón de tiktokeros que recortaban eso y lo pasaban en esas redes. Es esto del ser narrado en tercera persona, no en primera persona. Un poco lo que genera que un poco lo hace Moreno ahora. Moreno no sé si tiene redes sociales él. No. Pero circula los recortes hasta pero lo hace otra gente. Es narrado en tercera persona. Que me parece lo que falla en la estrategia esta de Cristina con el TikTok. Me parece que el momento más virtuoso de Cristina es en este mismo momento, pero del macrismo, o sea, primeros meses, donde ella se recluía en el Calafate, iba gente a visitarla, ella salía, charlaba con la gente, otra gente filmaba y esos videos se recontraviralizaban. Y era el mensaje era el puerta de hierro de Cristina. Pero me parece que hay una cosa que queda imposible de cindir, que es la buena comunicación, y un poco te la va a dar la buena incorporación y la buena apertura que vos tengas a la incorporación de nuevas generaciones a tu esquema político. Si vos no incorporás porque tu proyecto político fracasa, la comunicación va a fracasar también. Sí, eso por lo general cuando se habla de las comunicaciones de los gobiernos, dice, este gobierno comunica mal. Pero lo que pasa es que está haciendo mala política. No hay nada para comunicar. Se decía mucho, ¿te acordás de el gobierno de Alberto? Se decía, no, qué mala que es la comunicación. No, el problema es anterior, que la construcción política es mala, el ordenamiento político es malo, entonces, ¿cómo vas a comunicar algo que es mal? Por lo general, yo creo que la política ordena la comunicación. Y al mismo tiempo también en las conversaciones cotidianas, públicas, que estamos atravesando por estos días, son medio caóticas. ¿Viste? Te juntás a charlar con alguien y la conversación política es un caos. Es como, no, a mí me parece que esto, a mí me parece no, pero si vos viste acá, viste allá, pero viste este coso, vale, nadie sabe muy bien, porque creo que todavía no le estamos encontrando la vuelta. Pero no comunicacionalmente, políticamente. Si no le encontramos la vuelta política, tampoco le vamos a encontrar la vuelta comunicacional, discursiva y demás. Creo que puede haber intentos, insisto,
más desde el abordaje comunicacional de algunas cuestiones, historias, representaciones y demás, que pueden ayudar a, mientras tanto, surfear, contener, escucharse. Creo que hoy el desafío es seguir estando agrupados y después llegará un momento en que le encontremos un orden político a todo esto que nos pasa y ahí sí la comunicación viene después. No es que la comunicación ordena la política, que es lo que algunos creen y durante mucho tiempo han creído, que es que si vos tenés los medios, ordenás la discusión. No. Se han ganado elecciones con los medios en contra, se han perdido elecciones con los medios a favor. No necesariamente la comunicación es la que establece el rumbo de las cosas. A veces puede ayudar, puede profundizar, cataliza procesos, sí, es parte de la discusión. En su momento estábamos todos embanderadísimos en la ley de medios, creyendo que ahí se nos iba la vida. En el 7D, ¿se acuerdan? El 7D Sí. era el día final. Lo que son, no sé si hay gente más joven, Pasó el 7D pero y fue como... sí. El 7D era el día que vencía el plan de adecuación y que Clarín tenía que desinvertir. Sí. Era el 7 de diciembre de 2012, creo, 2011, 2012. Había conteos. Conteo de días del microclima kirchnerista para ver cuándo llegaba el 7D, hasta que trabaron una cautelar el 6D y a la mierda el 7D. Pero bueno, Por eso creo que también ahí tampoco hay que esperar demasiado que la dirigencia política aparezca y ordene y diga, para quien tenga interés de que eso suceda, sino empezar también a encontrarle nosotros la vuelta a estos espacios, estos lugares, nuestros encuentros medios y demás, son herramientas posibles para eso. Sí, iba a dejarlo para más adelante el cómo la están viendo, pero me parece que va muy de la mano de discutir es esto, ¿no? Es imposible discutir comunicación sin discutir el contexto. Pero también pensaba en particular, justamente, digo, dejándole si se quiere, a la representación política su lugar a que la discutan entre ellos, digo, y mientras tanto, sí pujar, pero digo, ver cómo mientras tanto vamos construyendo algo, ¿no? Justamente, incluso construyendo esas redes que sean más articuladas y más organizadas en el momento en el que nos escuchen. Pero pensaba en esto de dar los debates profundos, de poder discutir lo que muchas veces damos como saldado, en un momento donde tenemos 1 minuto y medio y tenemos 240, son ahora 280 caracteres, o tenemos notas de redacción de 5 párrafos, o tenemos un video en YouTube de 20, 40 minutos, que quizás ahí hay cierto lugar a dar un poco de debate, pero digo también cómo articular esos debates, esas discusiones, incluso estos debates sobre el presente, cuando al final es el título, es el clickbait, ¿no? Es el que suma más clics en ese video, y cómo se hace para poder justamente dar una discusión del presente y del pasado, e incluso de proyecciones de futuro, cuando estamos tan mediados por la inmediatez y por un consumo tan efímero. ¿Tenés alguna respuesta posible? Su opinión. no, yo soy de los que siempre llama a dejar de renegar por ese tipo de cambios. Creo que es cierto, hay una cosa que me parece que incluso se atraviesa la política también, que es, no sé si ven o suelen ver las sesiones de diputados o senadores. Me encanta. Para mí es La gente Netflix sabe. eso. Pero hay algo que empieza a pasar y que uno lo empieza a notar cuando ve discursos, que es que todos agrupan el contenido en un minuto fuerte. Arman el clip en vivo. Que vos ya cuando lo arman en vivo y vos ves cuando ves el discurso, vos ves, acá empezó el clip. Esta parte va a ser viral. Esta parte es la que van a subir a redes. Sí. Entonces hay una cuestión que es que es un poco la dinámica de la época. Obviamente, a ver, me parece que da para un debate filosófico de por qué cada vez los textos son más cortos, de cada vez por qué lo que garpa en redes sociales son contenidos audiovisuales o auditivos más cortos. Después me parece que para más allá de la cuestión filosófica, que claramente hay una cuestión de el aprovechamiento del tiempo, del capitalismo a full, de todo eso, que
pero me parece que no deja de ser una discusión demasiado elevada para la cuestión coyuntural que vos tenés, en la que, y bueno, hay que aprender. ¿Qué va a hacer? Hay que aprender a manejarse con esas lógicas también. Sí. Sí, yo No. creo, por lo general tiendo a creer que si el contenido es bueno, si la discusión es buena, si en definitiva el relato es bueno, en términos desde estéticos hasta de profundidad y lo que sea, no importa la duración. Si está bueno, lo ves. Si el contenido está bien hecho, si la entrevista es interesante, si lo que la persona está diciendo te interpela o estás encontrando ahí algo que te dan ganas de escuchar, y 1 minuto y medio te va a quedar corto. Es al revés. No, yo en 1 minuto y medio tengo el clip de un momento de la nota. Está sonando el... No, ese soy yo, mira. ¿Estás bien? No sé, pero... No, ya no. No, era un momento estaba haciendo así. ¿Es tu corazón? Es mi corazón, boludo. Es fuerte. Por tanto cariño de la gente. No, creo eso. Digo, para no volverse... Para salir de la trampa de todo tiene que ser breve, ya, rápido, subirlo de manera urgente y que dure poco porque si no la gente no lo ve. No sé, Rebord, ¿te acordás? Hacía notas de 3 horas Sí. y fueron un fenómeno. Bueno, te doy un ejemplo autorreferencial de eso. A mí me tienen prohibido, gente que me quiere, esto de subir a Instagram, que yo estoy aprendiendo Instagram. Sos más tuitero. Yo soy un bicho de Twitter, Sí. medio que ahora estoy como generando un poco más de cosas en Instagram. Que son recortes básicamente de lo que ya hago en gelatina, no es nada muy... Pero esto de, bueno, que no tengo que subir videos de más de 1 minuto y medio, porque no se ven. Por la métrica, sí, el algoritmo, Sí. bla, está bien. Sí, pero... Y en un momento lo intenté y dije, a la mierda, no puedo, yo soy larguero para hablar, no puedo. Lamentablemente, si yo corto, se pierde la idea y no me sale eso de generarme mi clipcito de 1 minuto fuerte. Y la verdad es que, por ejemplo, el otro día dije, para mí la mejor manera de abordar todo el quilombo de lo que fue el fallo de AMIA como parte de el principio de lo que fue el fin de semana de Irán como protagonista de las noticias argentinas, era explicar la causa AMIA. Y creo que fue en 15 minutos, se comprimió en 10 minutos de video y dije, lo subo así. Creo que fue mi video más compartido, no sé, bueno, no sé. Sí, Pero sí. le va mucho, particularmente a mí me va mucho mejor con los videos largos que con los videos cortos, porque tiene que ver con la forma que yo tengo de comunicarme. Sí, hay una demanda de la plataforma que Sí. existe, sucede. No sé, vos para hacer un video en Instagram tenés que arrancar con tu cara. Es importante que los primeros segundos esté la cara de la persona en primer plano. Sí, es cierto, tiene que durar menos de 1 minuto y medio. Incluso mejor si dura menos de 1 minuto. Bueno, hay una serie de lógicas algorítmicas que es cierto que funcionan porque las pide la plataforma para captar el tiempo de la gente y por lo tanto ese tiempo después vendérselo al sistema, al mercado. Ahora, al mismo tiempo, podemos escaparle a esa trampa sin dejar de dar esa pelea del TikTok o el contenido rápido. Existe necesario, hay veces que explicar por qué la universidad pública es importante en 1 minuto y posiblemente le llegue a gente que no te ve un documental de media hora de por qué la educación pública es importante. Bueno, pero pueden estar las dos cosas. Podés hacerte un contenido de media hora y sobre eso meter un clip de 1 minuto y tratar de... Estamos en un momento en que hay que revolear también. Sí. No es que... No, yo me voy a encargar de los videos de 1 minuto, ¿eh? No, sí. Vos encargate de los documentales de 2 horas. No, tiremos. Tirá, revoleá. Alguna va a entrar. Tirá 10, entra una. Aparte, Tirá nadie- 20, entran 3. Nadie la tiene clara. Nadie sabe. Eso, en principio, que venga Claro. que la tiene clara, miente. Hay que tirar. Hay que tirar y alguna va a entrar. Bien, recién nombraban a una de las plataformas, me gusta que cuenten también ustedes, digo, más allá de los análisis. Recién Mati Mouset, los voy a decir con apellido porque recién me di cuenta que estaba diciendo Mati y no era muy precisa. Mati Mouset hacía referencia a, bueno, esta preferencia o esta comodidad, si se quiere, en el mundo Twitter más que en Instagram. Sos un gran hacedor de hilos, de tweets. gracias. No, de nada.
Pero, Ponelo en el currículum. sí, Hago hilos. bueno. Es raro. Podría confundirse con algún otro rubro, pero... Esos hilos, un montón de cosas para decir después. Yo, como dice Mati Mouset. Cito textual. Bien, y... Ahorrate tiempo de trabajo. Está bien, está bien. Pero da No, crédito. está bien, Sí, está sí, bien. pero le digo Lo voy a el nombre. poner, lo voy a poner. Está muy bien. Te deben haber robado mucho información de ahí. Pero, Mati Colombati, has abandonado Twitter. Sí, afortunadamente. ¿Te fuiste? Sí, me fui hace un par de años ya. Un momento muy, muy particular. Dejé Twitter y dejé de fumar. Cambió mi vida. El consejo más importante de la charla, dejen de fumar y dejen Twitter. Llevo contado los días de cuándo dejé Twitter, no de cuándo dejé de fumar. Posiblemente vuelva a fumar en algún momento, pero Twitter no. No, me hizo mal. Tóxico. Bueno, pero me gustaría que profundicemos un poco en eso porque es un mundo mixto donde se puede... ¿Cómo estamos acoplando? Corazón, Mati, alejá de tu corazón. Donde se puede justamente ejercer el periodismo, pero a la vez donde se la puede pasar muy mal o donde es ese lugar donde hay información, hay fuentes directas, ¿no? Porque hoy en día está la oficina del presidente electo, no sé cómo es ya, la OPRA. Presidente. Está el presidente, que Twitter. la información sobre qué piensa, qué opina, incluso qué política va a decir después, que todavía no se oficializó, está ahí. Entonces un poco se da esa doble o esa dualidad donde hay que habitarlo, pero a la vez hace un poco mal. Digo, ¿cómo lo fueron llevando? O incluso justamente qué fue lo que decantó en que no lo lleves más. No, hay una relación medio tóxica en general con las redes sociales que todos tenemos, que nos pasa, que de repente nos encontramos, que no sabemos cómo desde que agarramos el teléfono hasta que levantamos la mirada pasaron 2 horas y estuvimos consumiendo cosas, ¿no? Y a veces son reels de gatitos, pero a veces es un montón de mierda. Y eso el cuerpo lo procesa de alguna forma, ¿no? Yo por eso, por un momento en el que me salí de Twitter por una cuestión de salud mental, dije, no solo de salud mental, sino, volviendo al ejercicio periodístico, me encontré varias veces creyendo que la agenda, que los temas importantes del momento eran esos. Y la verdad es que a veces levantás la mirada, salís de ahí y decís, no, acá hay una parte, una representación muy intensa de la política, de la comunicación y demás, pero verdaderamente no es la agenda. Hoy tal vez eso, teniendo en cuenta que es un gobierno de tuiteros, el tuitero del año es vocero presidencial, el presidente. Martín Fierro al mejor tuitero. Martín Fierro, mejor tuitero. Eso pasó, chicos. Adorni ganó Sí, sí. Martín Fierro mejor tuitero. Y ahora es secretario de Estado, gana unos buenos 5 palos por mes, bien ganado, etcétera. Pero me parece que hay algo que a lo que en particular nuestro laburo se tuvo que acostumbrar, que es a recibir un montón de mierda en vivo mientras decimos lo que decimos. Eso me parece que fue lo más desafiante. El chat, el Twitch, YouTube en vivo, vos estás hablando y vos ves que eso ahí está moviéndose. Y de repente, a veces, fijás la mirada sobre uno que... Y este pelotudo que está diciendo. Y vos decís, ¿qué te pasa? ¿Para qué estoy hablando? Y hay una cuestión ahí de la relación con el comentario, con lo tóxico que vuelve a veces de ahí, pero al mismo tiempo también es parte a veces del show, si se quiere. Te acostumbrás, lo dejás pasar y sí es lo que hay que intentar, creo, al menos, es lo que intento, que eso no intervenga tu forma de hacer las cosas. Lo que vos tenés ganas de decir, lo que vos estás pensando. Sí, a veces retroalimenta, está bueno, hay una devolución, es importante. Lees los comentarios y decís, uy, acá me equivoqué, esto lo puedo mejorar. Esta mirada no la había tenido en cuenta, etcétera. Ahora, si eso te interviene, sobre todo en vivo, bueno, ahí perdés. Creo que un ratito es saludable. A vos no te lo voy a pedir porque vos sos muy tuitero, pero salir... Hay muchos tuiteros acá, tuiteros que están todo el día con Twitter en la mano. Bueno, Son unos mentirosos. Yo me incluyo igual. Nadie. Yo... de repente cuando Por te favor. encontrás, Sí, no se encuentran a sí. veces indignándose Sí. fuerte con alguien que
¿no sabés quién es? Sí. Y vos decís, mirá este hijo de Con puta. el trampista. Mirá, y de repente decís, ¿por qué me estoy calentando con el trampista? No tiene ni cara. Claro, entonces ahí es como decís, váyanse a cagar. Me voy a tomar unos mates y después vuelvo a enojarme de vuelta con el trampista. A mí me encanta Twitter. Sí. Pero no, también me pasa algo que es que a través de yo un poco el primer paso de, entre muchas comillas, hacerme conocido fue a través de Twitter. Entonces es como fue mi vidriera en un momento que también es cierto que cuando vos por ahí estás en el interior, es difícil ser vidriera para los medios porteños. Entonces, ese nexo yo te tengo ese agradecimiento, por lo cual no lo dejo. Y dijo, bueno, Me dio trabajo. me dio laburo, me dio de comer, literalmente. Claro. Twitter te dio de comer. Sí, pero no, sí, después hay una cuestión que es que hay una... No sé si tanto la red o cómo se ha operado sobre la red, porque básicamente lo que pasa es que es la única red que permite ese nivel de conversación global. Generalmente las otras redes te meten en nichos siempre. Twitter es el que te junta los nichos y dice mátense. Y en ese mátense, bueno, es donde aparece la crueldad, aparece toda esta cuestión que fue saliendo. Sí, me reconozco como una persona que tiene una cierta adicción a Twitter y que no es saludable. O sea, yo me reconozco ahí, veo el problema. Digo, está. Que lo veo, incluso esto lo hablamos también en el auto, pero lo veo en situaciones en las que, no sé, en el cine, por ejemplo, me pasa que a veces, después de 1 hora y cuarto de película, me pica el bolsillo. Y es como siento, se está yendo el mundo a la mierda, se está yendo el país, yo no me estoy enterando de nada, y eso te pasa. ¿Ahora te está Ahora picando un el poco bolsillo? también, lo tengo acá, lo dejé lejos, justamente para no... Cualquier noticia alerta. Pero Hace como 1 hora que no mira el teléfono. hace 1 hora y la verdad me está pasando cosas con esto. ¿Alguien le puede contar que No pasó nada, ¿no? ¿Está pasando algo o no? ¿Qué es TT? ¿Qué tendencias de Twitter? A Twitter tranquiliza. Pero bueno, sí, es un poco una práctica. También tiene que ver con la época, me parece, que es como una Sí, época en la que efectivamente pasan cosas. No es solamente una fantasía que están pasando cosas, pasan. Entonces, bueno, obviamente hay que tener consumo más responsable de las redes sociales. Yo pasa que no puedo dar clase de esto porque no No. hay que predicar con el ejemplo y no lo soy. Pero está bien, consumir con responsabilidad. Está bien. Sí, Beber con moderación. exactamente, eso sí. Bien, y yendo justamente, o no, vamos a meter un poco en el mundo del stream o del radio. Nosotros decimos radio streaming porque es un poco y un poco. O por lo menos nosotros en Trinchera hacemos un poco y un poco porque a veces nos olvidamos que estamos saliendo sin stream y a veces nos olvidamos que estamos saliendo con cámara y bueno, ahí está el mayor problema. Pero... hay algo que, bueno, el otro día, lo cuento un poco, hicimos una charla en la facultad con Rajendorfer, un capo, Ricardo Rajendorfer, periodista de investigación, y nos hablaba del periodismo panelista, que él siente que se está dando hoy en día justamente en el mundo, no dijo la palabra stream, que yo recuerde, pero sí estaba hablando un poco de justamente ese periodismo donde todos hablamos, donde todos no, digo, algunos hablamos, tenemos una cámara, contamos cosas, incluso contamos lo que leímos en Twitter, contamos lo que leímos en los medios, pero queda ahí, ¿no? La conversación de como que está este boom. Y si bien hoy, bueno, recién decías la cuestión de que hay mucho también notero saliendo a la calle y demás, quizás es en una búsqueda particular, que es la búsqueda de justamente el indignado, el arrepentido, ¿no? Hay como una cacería de dónde hay un arrepentido, dénmelo ya. Busque un arrepentido. Claro. Pero bueno, ¿qué opinan? ¿Cómo lo vienen viendo ustedes a ese formato más del stream? Digo, porque ambos lo habitan. Sí. Y si consideran esto, ¿no? Que se está dando más una panelización, una espectacularización del periodismo, o que aún ahí... lo estamos viendo, porque también se está construyendo, ¿no? Tampoco es que es una cuestión de autoflagelarse. Antes que conteste, te juro que así exactamente lo dijo en el auto, así que ahora desarrolla, pero... No sabía que Patán Rajendorfer había dicho eso, pero coincido totalmente.
absolutamente. Creo que hoy el principal desafío que tiene el stream es no caer en la televisación de la actualidad y de la política. ¿Por qué dejamos todos de ver tele? Porque estaba lleno de panelistas. Era gente a los gritos, opinando, bajando su línea y peleándose con otra, ¿no? Digo, desde Intratable, pero pasando por Duro de Domar, o cualquier noticiero, es un panel de gente opinando. Hoy los streams, lamentablemente, peligrosamente, están yendo hacia ese lugar. Y lo lamento mucho porque creo que a lo que muchos apostamos es a que el stream o esta nueva forma, saliera de la lógica de los medios tradicionales. Y lo que creo es que, no en todos los casos, se está cayendo en el mismo esquema y con menos presupuesto. Es decir, es tele más barata. Si en definitiva armás un panel de gente que opina, que reacciona a videos y a noticias, que se indigna y que reproduce lo que circula en redes sociales para sobre eso montarse a mayor indignación y demás. Creo que la lógica para salir de eso es un poco lo que hace Gelatina, lo que intentamos hacer nosotros también, que es, en todo caso, a eso darle un valor de, me voy a burlar de estos tipos, voy a mostrar a Milei, no para indignarme, para decir, miren la barbaridad que dijo Milei, ¿cómo puede ser? Indignémonos todos juntos, sino, vamos a reírnos de este tipo, a pesar de la tragedia, a pesar de lo que sabemos, sin dejar de decir qué es lo que está pasando y qué efecto tiene eso en un montón de personas, riámonos de estas cosas, que se enojen. Veo que están muy enojados hoy por un jingle en contra de Petri. Sí. Es buenísimo. Es irreproducible. No, es irreproducible. Y aparentemente están muy enojados. La última tendencia de Twitter era que estaban muy enojados con Marcos. Sí. Por eso. Vinimos cuando llegamos acá, después hicimos la recorrida, todo. Creo que abrí Twitter en un momento y era como, somos trending topic. Bien, perfecto. Bien, sí. Es producto de que se habían enojado mucho con una crítica del humor. De decirle puto a Petri, básicamente, bueno, como ese fue el... Petri, Glory Hole, Lanús y qué sé yo, y había un par de cosas. Eso, como el eje del jingle, claro. Era eso. Entonces ahí creo que una forma de salir del panelismo de tele es evitar el estado de indignación permanente, el panelismo que es peor que el panelismo de Intratables, que era toda gente sin estar de acuerdo entre sí a los gritos, es el panelismo de La Nación Más o el panelismo de C5N, que es toda gente de acuerdo. O sea, son panelistas que están todos de acuerdo. Es incluso peor que el panelismo de los que por lo menos se gritan cosas. Salir de esa lógica en los streams me parece el desafío. Me parece que también por una cuestión de costos, de tiempos, de que estamos todos con 2, 3, 4 trabajos, a veces casi no queda alternativa que sentarse a opinar y tratar de entender parte de lo que está pasando. Pero sí, creo que ahí hay un desafío posible de superar y como en Gelatina, por ejemplo, advierten que no hay que caer ahí. Digo, ellos con mucho humor, pero también Pedro, por ejemplo, en su programa, hace entrevistas a fondo. Hablábamos recién de la duración de las cosas. El otro día, ¿cuánto duró la nota con Sarlo? 1 hora. 1 hora. Después con Dolina, otra hora. Otra hora. Pero después te va Luquita Rodríguez o te va Coscu. Y también está 1 hora. Bueno, hay formas. Eso en la tele no se podría hacer. Bueno, hay formas de romper la televisación de la actualidad de la política desde el stream. Si el stream no cae en que para abaratar costos y estar todos óptimos en cuanto a los tiempos que requiere a veces también la lógica de los algoritmos, logran salir de ese esquema de paralización. Vos sos hacete cargo. Te está diciendo panelista. Me hago cargo, no. Por eso dije Gelatina, no. No, sí, yo estoy de acuerdo igual. Pero nos pasa, nos pasa a nosotros. Sí. Pero nosotros somos un medio comunitario, todo lo popular, que también nos pasa, tampoco por eso decía lo de no autoflagelarnos tampoco. No, hay que advertirlo y salir de ahí. Sí. Es algo, a ver, creo que aparte hay una cosa que es que la dinámica de las cosas, esto de que de repente pasen 150.000 cosas por día
de que, bueno, algo que no sé si, creo que nos pasó a todos esto de que el hacer contenidos por ahí otros años era tener que buscar las noticias. Hacer contenido este año es elegir cuáles son las 150 noticias que no vamos a contar porque no nos da el tiempo. Entonces sí, hay un repaso que es todo muy laxo. Hay una cosa, viste, muy líquida. Que es bueno, vamos, el video de Milei diciendo, no sé, alguna barrabasada. Pasamos al video de Lilia Lemoine diciendo otra barrabasada. Después al de el otro, el Berti Venegas Lynch, diciendo que los pibes tienen que ir a laburar. Y es como, obviamente que carga, a ver, yo creo que es lógica la indignación, porque uno, qué sé yo, vive este país, ama este país, y de repente hay cosas que a uno obviamente lo indignan. Pero el tema es que me parece que el desafío tiene que ser salir de ahí desde los medios. Tratar de generar algún tipo de construcción narrativa que pueda elevarse de eso. Poder contar las cosas desde otro lado. Darle perspectiva, darle algo de lo que sea, digo, de contenido, de cagarse de risa, según cada uno lo quiere encarar. Pero que no agotarse en eso que pasa en televisión pasa mucho. Yo estoy en un momento de muy mala relación con la televisión. Es como, Porque la estás viendo mucho. la estoy viendo, sí, la tengo que ver por laburo y es como una cosa de... Claro, eso te lleva a una mala relación. Claro, hay como una cosa muy repetida de que hay programas que son un repaso de reacciones sobre distintas barbaridades en modo conductor enojado hablándole a la cámara como mira esta barbaridad y después se repite el programa de la hora siguiente y es como de repente ¿cuándo pasamos a otra cosa? No, y además genera una cosa la televisión Sí. que el programa que sigue tiene que estar más indignado que el anterior, porque hay como una cosa medio de que que el televidente va generando resistencia, ¿no? Un poco como la droga, ¿no? Entonces es el que viene después tiene que estar más indignado. Claro, para cuando llegó Johnny Vial a las 9 de la noche, ¿qué le queda más que gritar? Y después de Johnny Vial el que viene ya es decir, bueno, directamente tengo que golpear. Cristina Cirán dijo el Claro. otro día. Tiene que golpear la cabeza contra la mesa. Entonces, como que se van sobregirando y sobrepasando. Sí, sí. Es como una cuestión medio adictiva también. La Sí, sí, sí. indignación. Sí, y también la vuelta a la... capaz que esta es una pasión mía, pero la de explicar cosas. Para mí hay un vicio de la tele que no sé si creo que el streaming un poco lo toma, pero esto de pensar que la gente es pelotuda, entonces vos directamente como, bueno, simplemente tenés que decirle que Milei es un ajustador, que, digamos, como una cosa de consignismo, esto que decías vos antes, el consignismo como un paso previo a la explicación de cosas que quizás son interesantes en la maquinaria, en cómo funciona. Digo, está claro que la conclusión puede ser la misma, pero quizás está bueno explicar qué es lo que hay detrás de cada una de las medidas que se toman, qué es lo que hay detrás de cada una de las agendas que se imponen, qué es lo que hay detrás de un proceso legislativo o de un proceso judicial, más allá de la conclusión final que te la da el conductor de tele, en modo casi profeta que vos me tenés que creer porque yo soy el confiable y que te lo está gritando la cámara. A mí ese es el tipo de comunicación que me atrae y que me parece atractiva y que me parece interesante para esta época. Y qué sé yo, uno también trata de ir hacia lo que le interesa, pero después también tenés una lógica de la inmediatez y de la necesidad de estar informado y de Sí, sí. informar, que terminás cayendo siempre en lo mismo y después te odias. Pero bueno. No se puede aplicar todo el tiempo tampoco. Sí, 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 claro. Un poco de indignación también. Sí, sí. Un ratito. Me interesa igual ir ahí para hablar de algo un poco más lindo, un poquito. No, pero bueno, ¿qué temas les interesan? Justamente, ¿qué temas del lado no de lo que indigna, sino justamente donde bombardea, ¿no? Vos recién nombrabas a las comisiones y el proceso legislativo. Es muy apasionante para quienes no lo siguen. Está Luca, que también es muy apasionada. Ahí está, mira, el operador de trinchera. Pero ¿qué temas les gusta? Incluso ¿qué temas les gustaría que hoy en día puedan ocupar más parte de la agenda o construir ese camino para que lleguen a una agenda más hegemónica? Siento que es una palabra ya medio como... Pero bueno, sí. Es un resumen de una idea. Pero ¿qué temas les gustaría que aparezcan más y que le parecen que lo llenaría en términos de personales, pero en términos de aporte a la discusión pública también?
Bueno, como siempre también depende dónde estás, en qué medio estás, a qué hora estás, como para también saber a quién le estás hablando y en base a eso también ordenás un poco qué temas abordás. A mí, personalmente, me aburre mucho la rosca política. Me aburre mucho. Me parece que la política, hablándole a la política, que son los problemas de la política que alejaron a la conducción política de los problemas más reales, terrenales, sociales, y que en parte también, en alguna forma, producto de que, bueno, el chisme de la política tiene esa cosa, la rosquita, se reunió, le dijo, la foto, Sí. el mensaje cruzado, la nota que publica la política online es en realidad una cosa que Massa le dice a la Roca, y vos decís, ¿qué están hablando? A mí eso en algún momento como todos, ¿no?, me pareció divertido y en un momento me aburrió y creo que hoy, en la medida que puedo, y en la medida que también, como venimos diciendo desde hoy, los tiempos lo permiten, es tratar de volver a conectar con los problemas que conversás en tu grupo de amigos, digamos. Entonces, no puede tener más tiempo en agenda la Comisión de Juicio Político, Pagano, Sago y Menem, que cuánto está costando una canasta básica. Que se está vendiendo menos carne, que se está vendiendo menos pan, que el transporte para ir a la universidad no se puede pagar. Eso es lo que a mí me interesa contar, porque además creo que es lo que hoy en este momento puede dar de alguna forma en la conversación de los problemas reales, algo sobre lo que tirar y empezar a encontrar lo que hablábamos más temprano, un ordenamiento político sobre esas cosas y no sobre si el candidato en 2000, no sé ni qué año son las próximas elecciones. 2025 y ¿Quién va a ser el 2027. candidato en 2027? ¿Qué sé yo, flaco? No sé si Axel fue ayer a Quilmes y Hurlingham y la foto con Mayra y Celsi da la sensación de que no se están llevando. Ah, el análisis de fotos es excelente. Sí, pero Es, ¿qué? no. A vos te gusta más la rosca, está bien. No. Yo lo banco igual. Es divertido porque un rato está bien. No, igualmente todo el análisis de fotos que se hacen de ese Sí. tipo de actos. La Comisión de Juicio Político fue divertida también. Pero hay medios Pero enteros, sí, programas sí. enteros Sí, dedicados sí, a sí. eso. Vos decís, ok, está bien, está bueno, está divertida la política a veces, pero ¿y después del puterío ese qué? ¿Qué hacemos? ¿No? Ahí es lo que intento a veces no lo logro, y a veces termino hablando de la foto de Celsi que le dijo a la gente mientras aplaudía, y bueno, sí, entras en eso. Sí, me parece que falta en la agenda mucha más profundización de cosas. Me parece que hay un salpicado medio a la medida de lo que cada uno quiere establecer. Mucho. A mí incluso me parece que hay algo más grave que eso, de lo de la internita, que es el duelo de periodistas. Cuando vos ves en C5N lo que Johnny Viale le dijo al Gato Silvestre, entonces el Gato Silvestre le contesta y después ese clip va a La Nación Más para que después Johnny Viale, es como, hay una lógica en la que me parece que sí, hay una desconexión, hay una conexión fuerte de la política y una desconexión fuerte del periodismo a veces. Pero por eso los Con- medios sí. y la tele y esos sectores han perdido tanta audiencia, porque se hablan entre ellos. Vos lo ves que la política Sí. se hablan entre ellos, a través de los medios que se hablan entre ellos, entonces se opinan a través de los medios, vos ves las notas. Sí, esta la mandó tal y le responde con letra P acá, y después vos ves que publicó no sé qué cosa en el Destape para contestar la nota, y vos decís, ¿qué carajo están haciendo? Sí. Puede ser divertido un rato, Sí, es medio un sí. show, pero no. Pero hay una cuestión que es que me parece que el propio límite te lo pone, a ver, te lo voy a poner en términos liberales, el propio mercado, que es la televisión, ha caído a niveles de audiencias fenomenales y la gente realmente está podrida. Está podrida la política, por eso vota antipolítica, está podrida de los medios tradicionales, por eso busca otras cosas, más allá de que lo que pase después con esas otras cosas. Para mí no es inocente el de fenómenos también como canales de streaming que deciden no meterse en política. Claro.
y que son los más masivos, aparte. Creo que hay un síntoma de época, que después hay que analizarlo mucho más profundamente, pero claramente el fracaso es colectivo. Pasa que a veces los periodistas se despegan de los fracasos. Y es como de repente yo no perdí. ¿Viste esa cosa? Sí, yo no. Yo no fui el Ramón Díaz así, haciendo yo no. Me parece que, el Sí, y ahí en líneas generales Sí. Creo que el periodismo tiene que entender que, y los periodistas, no te creas tan importante tampoco, ¿no? Hay veces que es, Sí. bueno, tenés un rol, está todo bien. Yo reniego mucho del periodista que es, que cree de verdad que es una autoridad, ¿no? Que cree que es fiscal de las cosas, que cree Sí. que es el que si no dice algo la gente no se entera, o que si le da bola a una cosa, entonces se va a hablar de esto porque yo lo conté en mi programa. No, seas tarado. Las cosas que de verdad importan se hablan igual, las cuentes vos en la tele o no. No te creas tan importante, es una forma también para nuestro laburo Sí. de, hey, bueno, podemos hacer lo que podemos hacer, a veces la pegamos, a veces no, a veces nos equivocamos, cometemos un montón de errores, estamos hiperexplotados, tenemos un montón de trabajos, a veces metemos un gol, decimos, uy, mirá, esta discusión entró, y si no, seguimos. ¿No? Pero ahí hay una lógica y creo que la podemos compartir de vuelta, si la nueva comunicación, ya sea en stream, en radio, donde carajo sea, no pierde las mañas de la vieja política y por lo tanto de la vieja comunicación, que es hablarse a sí misma como si fuera 1000 personas las que deciden únicamente qué se conversa, bueno, van a caer y vamos a caer en el mismo error que creo que ya observamos que fracasó. Pensaba también en todo esto, ¿dónde queda? Porque estábamos hablando como más en términos claramente del oficio periodístico, pero que no se hace solo, ¿no? Recién nombraban, bueno, a Gelatina, distintos, el Destape, bueno, ahora están en Re. Y en general, digo, hacer un programa solo no se puede, literalmente es un embole. Incluso hacer un medio de comunicación, si se quiere, es imposible solo. Hacer solo videos en Instagram es imposible. Solo tuitear, si no hay alguien que te lee, que te corrige, que te dice algo, es insoportable. ¿En qué lugar queda justamente en esta época que venimos hablando hacer cosas con otros, ¿no? Y digo, incluso en el ejercicio del periodismo, ¿qué lugar le queda a encontrarse con otro, a pensar un proyecto, a remarla en este contexto? ¿Qué lugar le dan a eso ustedes? No, es fundamental incluso en la supervivencia de esos proyectos, además, cada vez más. Por eso la lógica de las suscripciones son verdaderamente importantes. No es que en Gelatina, en el Destape y en distintos lugares las piden porque quieren, Para hacer un extra. claro, para tener horas, nada, poder irse de vacaciones a otro lugar. De eso depende que esos medios sobrevivan. Más aún en este momento, que no es que la pauta oficial se cortó, sino que se redireccionó a los nuevos ensobrados, esto en términos de Milei. Entonces, verdaderamente la sobrevida de los streams, de los medios y de distintos formatos depende fundamentalmente de que haya un soporte colectivo a eso. Que puede ser a través de suscripción, a veces ni siquiera es necesario poner plata, a veces da, verdaderamente hablando de algoritmos, una mano enorme que a lo que hacemos le pongan un me gusta y lo comenten y lo compartan. No es una cuestión solo de ego. Si no se invisibiliza absolutamente eso, y necesitas que se genere ahí colectivamente un empuje a veces de los medios que vamos creando y de los contenidos que vamos creando. Y después sí, obviamente, ¿no? Trabajar especialmente en los formatos radiales, que pueden ser de streams también, definitivamente se enriquecen cuando son colectivos y no uno solo gritando a cámara, ¿no? Sí. Sí, aparte me parece que hay un disfrute ahí, que también es un requisito para que las cosas te salgan bien. Creo que las cosas salen mejor cuando uno disfruta. Hay gente que disfrutará más de la soledad,
No sé, hay una cuestión, a mí particularmente me pasa mucho de reconocerme valor en la gente con la que trabajo. Entonces eso de repente, no sé, yo hace 3 años estaba en Córdoba y me pasa mucho eso de cuando yo quiero evaluar lo que me ha pasado en estos 3 años, que ha sido para mí una cosa extraordinaria a otro nivel, lo identifico en la gente con la que trabajo. Es como decir, puedo decir, che, trabajo con Mex Urtiz Berea, trabajo con Pedro Saborido, trabajo con Pedro Rosenblatt, trabajo con gente que yo admiraba, que yo consumía, Y me parece que hay una cuestión ahí que a uno también lo va performando. Uno también encuentra su identidad a través de ese colectivo. Que obviamente se puede hacer, qué sé yo, hay contenido, el stream arranca con gente sola. Arranca con streamers hablándole a la cámara solos en su casa con una computadora. Pero que sin el chat también no hacían nada. Claro. También hay una cosa ahí medio... Por eso, sí o sí necesitas sentirte acompañado. Y después, con respecto a la viabilidad de los proyectos, que un poco lo decía Mati, hay algo que es que creo, capaz estoy equivocado, pero creo que todavía no hay proyectos de streaming sustentables por sí solos de manera tradicional. De manera tradicional te digo, como hace la televisión, pauta, publicidad. Creo por lo que yo sé, que los que hay una apuesta a largo plazo, a que eso va a suceder en algún momento. Entonces redireccionamos, inyectamos muchísima guita en un proyecto que va a dar pérdida en un momento, pero que tenemos la espalda, porque somos, en general, grandes empresarios los que están detrás de proyectos de streaming, que eso va a pegar la vuelta, digamos, como toda inversión. Y hay algunos casos, particularmente como el de Gelatina, donde esa espalda no está y es la suscripción la que te marca esa diferencia. Y la que te permite ese tiempo que quizás en otro medio de streaming te dice, che, vos 2 o 3 años tenés. Y que en un medio donde vos no tenés esa espalda, la cuestión de la suscripción es fundamental porque empareja eso. Pero digo, todavía hay un debate y hay como toda una cuestión de descubrir cómo se hace para que el streaming genere la misma rentabilidad que te genera la televisión. Claramente hay algo que es... hay menos costos también, entonces te permite... Sí, hay menos costos, eso es cierto. Hay una cuestión que es que todavía la audiencia se supone que es mucho menor. O sea, si vos ves los números del streaming más masivo de todos, que creo que en este momento debe ser... Olga. Creo que Olga en general... En sí. general, pero hay horarios... pero creo que en el horario central me parece que el uso le gana, bueno. Sí. Pero incluso si vos... Hay una chicana de la televisión en general, que es que son números más altos, en general son, no sé, 1 o 2 puntos de rating. Como que no termina siendo mucho comparado con los números que te puede generar la televisión. Lo que sí... Esto de manera me parece que es tajante, que es el streaming genera un nivel de conversación mucho mayor. O sea, lo que pasa en un canal de streaming pesa mucho más que lo que pasa en un canal de televisión. Una declaración por ahí de algún dirigente político en un streaming pesa mucho más que lo que pasa en la televisión. El nivel de repercusión posterior de un canal de streaming es mucho mayor al de vos por ahí, qué sé yo. A veces nos invitan o te invitan a un canal de televisión, ese canal tiene 2 puntos de rating, que se supone que es 10 veces más de lo que te consumen en un canal de streaming, pero después la repercusión que vos tenés en redes no la tenés. No tenés la misma que vos tenés, con lo cual hay mucha más conversación. Hay una sensación esta de comunidad, de esto de tenés el chat, no es en la televisión que la tenés de fondo mientras cocinás los ravioles. Entonces, bueno, hay una cuestión, me parece que todavía se tiene que descubrir cómo eso se convierte en plata. Y se está en ese proceso de descubrir cómo se hace plata de eso. Pero bueno. Sí, y ya está, obviamente, el que vio el negocio antes en la tele y hoy lo empieza a ver en los streams, empieza a repetir en los streams los mismos vicios de los negocios de la tele. Entonces claro, tenés ya en los streams gente que está lavando guita,
gente que está pagando sueldos que no se pueden sostener en el tiempo. Ya empieza a suceder lo que pasaba en la tele. Y también tenés proyectos que se sustentan definitivamente en la suscripción de sus audiencias y que te obliga a vos a generar contenido que a esa audiencia le motive poner guita todos los meses. Proyectos que se inician y al menos no midió y afuera. Claro. Entonces, hay que esperar, me parece, todavía. Estamos todos en un proceso de, bueno, vamos a ver qué de todo esto queda, cómo y cómo se sostiene. O si, en definitiva, se transforma en algún momento en la nueva tele, que son empresarios petroleros o con intereses en la política, o gente que necesita liberar algunos pagos a través de los medios y blanquear alguna guita, que justo por ahí, no sé, por otro tipo de negocios no llegó a meter en el sistema. Distracciones. No vamos a acusar y que hoy tienen canales de stream para canalizar esas distracciones también. Toda esta pregunta fue para que entren a trinchera.com/comunidad. ¿Cómo se suscriben a Trinchera? www.revistatrinchera.com/comunidad. Ahí entran, pongan la tarasca. Ahí, claro. Bueno, si les parece, abrimos un poco para que... yo puedo preguntar muchas cosas más, pero porque soy una obse, pero estaría bueno que... hay mucha gente, así que está bueno que si alguien tiene ganas de preguntar algo, de preguntarles algo, se anime, lo haga. En lo posible que le hable al micrófono, porque estamos grabando y después si lo preguntan sin micrófono no se escucha, como nos pasó el año pasado. Así que nada, levanten la mano, anímense. Pregúntenle a Mati cosas, no sean tímidos. Claro. Allá. Elige tu Mati. Elige tu propio Mati. ¿A uno, a los dos? Yo soy Delfina, nunca me presenté. Ahí, bueno. Un aplauso. Un aplauso. Bueno, yo en realidad le quería preguntar a los dos, no sé cómo elaborar bien la pregunta, pero va por esta cuestión. Indignación, un término medio controversial, o sea, si ustedes lo investigan por ahí en el derecho político, viene muy relacionado a la mano de la venganza. Spinoza y Hobbes van a hablar de la venganza y la venganza como devolución del mal por el mal. O sea, no es un término cualquiera, ¿no? No tiene la misma repercusión que tiene acá que en España. Entonces, pensando un poco en indignación y todo esto de las pasiones tristes o cuáles son esas pasiones, y pensando también en el rol que tienen las contraculturas más que nada en el tema de apaciguar por ahí el momento, de distender, de lo risible, ¿no? ¿Dónde está el límite también? ¿Dónde está el límite donde realmente se destape una indignación genuina, una bronca genuina? Si viene por el lado de la censura, de la represión, ¿dónde ustedes están preparados retóricamente o estéticamente para discutir ese límite cuando suceda? Porque estamos planteando un gobierno que puede disparar para cualquier lado. Entonces digo, ¿están preparados discursivamente para que eso suceda y con qué herramientas retóricas o discursivas o estéticas, ¿no? Eso. Yo creo que incluso es hasta, no sé si al revés el efecto, que es que no sé si la indignación te mueve, me parece que la indignación te aquieta. Y no sé si la cultura te distiende o la cultura te activa. Me parece que hay un poco de las dos cosas en todo. ¿Qué sé yo? Me parece que cuando hablamos mucho de esto, yo no creo realmente que una editorial de esas que generan indignación te mueva gente a la calle. Me parece que es incluso hasta te diría que lo que más mueve gente a la calle, más que la indignación, es la sensación de la cuestión colectiva. Hay una cuestión. Vos vas a una marcha si sabés que tenés amigos que van con vos. Y me parece que eso es lo que te da en algún punto todo eso que va más allá. La cuestión de los vínculos sociales que vos generás a través de la cultura, a través de... La cultura como concepto amplio, digo. Pero esa sensación del colectivismo del que habla Milei de manera tan despectiva, lo que de alguna manera te activa. Para mí la indignación tiene otro efecto, que es el de la apatía. Que es que en un momento te hartás de la televisión y o te largás a llorar
y que siempre la resistencia, entre muchísimas comillas, termina siendo activada por pasiones felices. Como esto de, no sé cuánta gente va a una marcha sola, capaz que haya gente que, digo, pero me parece que hay una sensación del acompañamiento, incluso en los momentos donde se fomenta el no acompañamiento, el salvate solo y al resto patearles la cabeza, que es lo que me parece que un poco termina siendo el antídoto positivo a todo esto. Y el que puede de alguna manera poner frenos, esto que habla de la movilización en la calle poniendo frenos, bueno, me parece que es esta. Más que la reacción depresiva que se le imprime a veces desde la comunicación a la realidad y a lo que pasa. Sí, yo creo que es eso, que desde cuando decimos evitar la indignación es evitar la bronca que queda en nada, ¿no? Sobre todo por esta cosa de la indignación como reacción ante algo que vimos, una declaración de alguien que vimos en Twitter, dura 1 minuto y medio, qué bronca que me dio, y pum, paso a la próxima indignación. Y así, esta cosa de nos va sucediendo esta quietud, el estado el estado de indignación constante, pienso, ¿no? Que no es constructivo desde el punto de vista comunicacional. Después, la indignación sí también motoriza, y las pasiones más horribles también motorizan, y puede haber gente que desde la bronca y desde la angustia, desde la tristeza, también pueda construir. Ahí yo no tengo mucho para decir, pero sí me refiero al estado de indignación como el estado de tuitero permanente. Al estado de la indignación desde, mirá qué pelotudo que es a veces medio canchero, medio adorni, medio sobrando la cosa, o de la indignación de qué barbaridad, ¿cómo puede ser que esto esté pasando? Ok. El 23 vas, no. ¿Qué hacemos, papá? Vamos a la marcha, no. A eso por ahí nos referíamos, creo, por lo menos yo con la idea del estado de indignación constante, ¿no? Salir de ahí. ¿Alguien más se anima? Ahí va. Vení, sí. Yo te voy a presentar. Laure es como el Matty Mouset de... Sos un poco. Mucho gusto. Es nuestro periodista político. Un aplauso para... Es el que se sienta 40 minutos a explicarnos la rosca y otras cosas. Sí, yo también caí en la toxicidad de Twitter para armar esas cosas. No, bueno, también quiero hacer una pregunta, igual no me quiero extender, pero sí me parece muy interesante. Yo mañana voy a desinstalar Twitter de mi teléfono. Voy a probarlo unos días. Va a pasar contraproducente para la columna que hago en el programa en la que conduce Delphi. Claro. Bueno, claro, da elementos, pero me parece que puede ser interesante. No quiero ahondar demasiado ahí. Mi pregunta va hacia el streaming tiende un poco también a una lógica de un poco de nicho. Digo, más allá de que pueda tener cierta apertura y que pueda llegar a distintos espacios o distintos sectores de la población argentina, fomenta una lógica de hablarnos entre nosotros un poco. Entiendo que este es un momento también en el cual tenemos que ordenarnos o reventarnos a trompadas entre nosotros, digamos, da lo mismo. Pero cómo, me interesaba preguntarles si hacen el ejercicio, si lo reflexionan colectivamente, individualmente, de cómo romper ciertos cercos y cómo poder hablarle a otros, porque el año pasado nos encontramos con que manejamos distintos lenguajes con personas, no sé, etariamente, que comparten nuestros laburos, nuestros lugares donde nos formamos, nuestros grupos de amigos. Digo, hay como 2 lenguajes, 2 sintonías muy distintas, y cuando tuvimos que ir a dar ciertas discusiones sobre el destino de nuestro país, nos encontramos con que era muy difícil, ¿no? Había como 2 lógicas muy distintas para ver el mundo, para ver la realidad. Me interesa saber ustedes como comunicadores cómo piensan, o si lo reflexionan, cómo romper eso, cómo llegar a quienes no somos nosotros mismos. Creo que más que el formato o el stream en sí, es una lógica medio de época, de que nos hablamos entre nosotros, porque en un momento fue más cómodo también, ¿viste? Nos pasó. Y por eso de que no vimos venir lo que finalmente sucedió es
los que algunos las veían venir, otros no, fue fundamentalmente por una cuestión ahí sí algorítmica, que así como a vos en Instagram te aparecen las cosas que te interesan, pero también medio que la lógica de los comportamientos sociales nos va moldeando hacia, no, de esto no hablemos, no tengo ganas de pelear, no hablemos. Entonces empezamos como a aislarnos en nichos que también tienen su reflejo en la comunicación. Yo creo que en este momento, como comunicadores, y lo que decía anteriormente, lo que no ordena la política no lo va a ordenar la comunicación, pero si empezás a observar comportamientos políticos, como por ejemplo la marcha de Universitaria del 23, vos ves que está convocando desde la CGT hasta la UCR y decís, ok, creo que más o menos podemos tratar de entendernos en un sector muy amplio que hasta hace poco no nos imaginábamos juntos en una marcha y que hoy sí, porque como en los 90 para el periodismo era más fácil trazar la línea. Y básicamente hoy, y el que, si ya no sos negacionista, un poco ya puedo charlar con vos. Un montonazo. A partir de ahí, viste, la vara está bastante más fácil poder extender y ampliar y salir del nicho, porque creo que hay que entender que ahora el nicho es más grande. Es básicamente el que esté sufriendo el ataque de este gobierno, ya es un potencial compañero de nicho. Capaz que es radical, capaz que viene de Levita, capaz que viene de la Cámpora, capaz que viene del sindicalismo, capaz que no viene de ningún lado y simplemente ahora se dio cuenta que tiene un repentino interés por la política y bueno, adentro, bienvenido. Sí, vamos de este lado. ¿Y cómo subirse comunicacionalmente a eso también? Porque digo, esto es algo que va a empezar a pasar. Que veo mucho compañero renegando de la bajada de banderas o del retroceso en discusiones, y que es algo que la verdad que la propia realidad de hecho te lo impone. Digo, claramente no estás en condiciones de discutir cuestiones o agendas que discutías en 2011. Pero no hay una posibilidad, lo podés hacer, pero no, digo, cuando vas tan descolgado del carro, terminás solo, y hablando solo y hablándole a nadie. Entonces, si la política va a empezar a generar esos nexos, que lo va a empezar a generar, lo va a tener que generar la comunicación también. Y entonces, de repente, la agenda va a tener que pasar por aquellas cosas que te unen con esos nuevos sectores que con aquellos que te dividen. Hoy, por ejemplo, me parece que la resistencia más grande que vos podés hacer en términos de agenda comunicacional es la agenda por el respeto a las instituciones, que es algo que hace 10 años era la agenda de ellos, o hace un poquito más. Pero la discusión pasaba por el kirchnerismo que se lleva puesta a las instituciones, y nosotros somos los republicanos, el bebé de la republiquita de Carrió, que venimos a imponer un respeto a las instituciones, a la república, a los valores. Bueno, claramente digo, el debate hoy está ocurrido en eso. Hoy la defensa de cierto nivel, incluso te voy a decir una palabra que es horrible, pero cierto nivel de normalidad, que es un poco un eslogan de campaña bastante usado, esto del país normal, un país en serio, un país como la gente. Hoy me parece que es lo que más te une a otros sectores en contra de este gobierno, porque es de lo que más se aleja este gobierno, a la idea de un respeto a las instituciones y la de un país normal o cierto nivel de normalidad en cuanto a la ejecución de una política pública o de lo que sea. Sí, de repente estamos con la Nati Longobardi puteando al mismo gobierno, es rarísimo. Ok, bien, arranquemos por ahí. Después esto, la política lo va a ordenar y no vamos a estar. Seguramente no. Seguramente, pero hoy es putear a Milei. Ok, ¿quién quiere putear a Milei? Levante la mano, estamos todos de este lado, todos juntos, y eso ya hoy, de mínima, y ocuparse, insisto con algo, de los problemas reales, como comunicadores, de los problemas reales, de que el transporte no se puede pagar, de que baja el consumo de carne, de que bajó el consumo de pan, más que de qué le pasó a Pagano con Sago, tal vez es una forma de empezar a acercarte de vuelta a los problemas que no solo la política, sino también los medios habían abandonado en relatar. Aunque ¿no? lo otro sea muy divertido. Y dale, vos. Bien, ¿Cómo te alguien... gusta la rosca? Sí, Dios. La sí. divertida, esa es divertida. Es demasiado divertido.
Bueno, tenemos a la camarógrafa. No, yo tengo una repregunta sobre esto que decían de la República, particularmente. Y es que últimamente vemos que hay un poco de esto en cuentas diferentes que reclaman más nacionalismo, que están de este lado de la grieta, obviamente. Y digo obviamente porque cuando nombraban a Lilita defendiendo la República, es una república que está alineada a la UCR. ¿Cómo creen que vienen esas futuras generaciones de, no sé si peronistas, no nombrarlos peronistas, pero sí nombrarlos, bueno, estos jóvenes que reclaman una universidad pública y gratuita, que reclaman que se cumplan ciertas actitudes de parte de un gobierno nacional? Porque en mi lectura, y en la de varios, creo, hay un poco de esto de, bueno, quizás se viene más nacionalista esta nueva ola de jóvenes que van a luchar por la Argentina o que la pelean desde algún lugar, ya sea militante o desde la comunicación o desde su lugar laboral, ya sea siendo médicos, siendo científicos, lo que sea. Eso, quería preguntar. Está buena la pregunta. Yo no lo tengo tan claro, sinceramente, qué le pasa a esa generación, qué le pasa a los nuevos militantes, sinceramente porque no comparto espacios más que de escucharlos en redes, entonces no creo que es algo que tendrían que responder gente que tenga 15 años menos que yo. Pero sí creo que en términos más generales va a empezar a pasar los discursos agredidos por Milei van a recuperar protagonismo. Entonces, si vos tenés un gobierno abiertamente antinacionalista, porque él es capaz de poner una base en Tierra del Fuego, de no preocuparse demasiado si Cameron fue a las Malvinas, ese tipo de cosas que atentan el sentido de lo argentino, de que reivindica a Thatcher, ese tipo de cosas, bueno, y va a generar una reacción de un sector que va a decir, che, loco, aguante Argentina, aguante lo argentino y aguante el nacionalismo y aguante todo lo que represente cualquier tipo de símbolo que este tipo está atacando. Sí. Como va a pasar también con otros sectores, lo que está pasando de verdad, verdaderamente ahora con la universidad pública, y si no era tal la agresión del tipo a la universidad pública, no generaba ni en pedo, no ibas a coordinar nunca, ni en pedo, una marcha como la del 23. Por más voluntad que le pusieras, por más diálogo político que le pusieras, no ibas a encontrar nunca en una misma marcha, si la querías generar, a la CGT y a la UCR. La agresión del tipo a determinados sectores va a empezar a generar que esos espacios empiecen a conformarse. Después, ¿cómo termina eso? ¿Dónde? ¿Cómo confluye? ¿Hacia dónde va? No lo sé. No sé qué pasa el 24 con la marcha universitaria. ¿Qué pasa el día después? No sé, sí creo que esos pibes, yo los he visto, así como de nacionalismo, o sea, se nos va la vida en el nacionalismo, son también producto de un discurso a contramano que baja no solo del gobierno, sino también de un poco de la época, ¿no? De lo que fue construyendo que un tipo como este nos esté gobernando hoy. Sí. Es un poco la política pendular. Esto de que cada vez se discute no sé si entre extremos particularmente, pero entre posiciones más firmes sobre algunas cuestiones. Después, sí, tampoco me animo a hacer mucho futurismo de qué puede pasar. Sí entiendo esto de que hay una resistencia que puede unir al nacionalista, al radical, al que por ahí no es nada, pero de repente, no sé, trabajaba en un organismo del Estado y fue echado, y no solamente fue echado, sino que fue echado al grito de que era un ñoqui hijo de puta que se estaba aprovechando de los recursos de todos. Me parece que sí, hay una cuestión de que todos los sectores que se vean agredidos van a encontrar, digamos, ese punto en común desde las distintas visiones ideológicas para resistir, y que eso será mayoritario en términos de cómo también le vaya a Milei. Porque puede pasar algo también que es mi miedo,
que es un poco lo que pasó en la elección. La propuesta de Massa, presidente, en el balotaje no podría haber sido más amplia. Creo que fue la propuesta más amplia de la historia de una elección, en donde vos tenías desde peronistas, gente de izquierda, radicales, gente, un sector del PRO que no se animaba a decirlo, pero que es como parte de la sociedad rural, un montón de sectores que no podrían haber coincidido nunca contra un tipo que iba prácticamente solo en términos de apoyos, que tenía apoyos obviamente de personas muy importantes como Mauricio Macri, pero que no ampliaba en términos de el estrato social, y que te termina ganando. La apuesta de Milei incluso es esa. Milei no le importa mucho esto de cuáles son los distintos, la multisectorialidad de lo que él lo apoya. Él lo que dice es que más allá de los esquemas de representación, abajo está la gente y la gente lo banca. Creo que en parte hoy es cierto. O sea, hasta que deja de suceder, como decís vos, si los resultados no llegan. Hasta que deja de suceder si los resultados no llegan. Con lo cual, es lo que decíamos antes, la comunicación te la va a terminar determinando la realidad política. Si Milei fracasa, que es lo que por lo menos uno que ha visto este tipo de cuestiones cree que va a suceder, después hay una cuestión que se va a terminar ordenando, que obviamente va a necesitar de que haya una articulación por parte de dirigentes políticos, que la comunicación y el periodismo esté a la altura de los acontecimientos también, pero me parece que el ordenador siempre termina siendo la realidad. Y si por alguna de esas cosas a Milei le va bien, que es un escenario que uno por ahí no se imagina, pero uno siempre tiene que imaginarse todo, y bueno, me parece que este tipo de esquemas quedarán como esquemas de intermediación que no representan la base, que es lo que pasó en esta última elección. Había esquemas de representación que estaban para un lado y una base que fue para otra. Va a quedar en eso, digamos. Me parece que esa es la discusión que se viene y que va a estar determinada por la realidad de lo que pase en los próximos meses y los próximos años, porque todavía quedan 3 años y medio. Sí, y quedan 3 años y medio. Eso sí es algo que yo creo de manera tajante. Quedan 3 años y medio. No veo posibilidad de que eso no sea así. Capaz me equivoco. Pero Y es realmente difícil. hay que hacerse la idea que este es un partido largo. Bueno, esa es otra de las cosas que paralizan, ¿no? No, esto en junio Sí. se cae. No hay absolutamente En nada. octubre se cae. En diciembre se cae. Sí. Entonces estás ahí como, no se cae. Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Empezamos a mover, a construir algo o esperamos a que se caiga? Pero también hay una nota muy interesante en esta línea, breve lo digo, de Alfredo Zayat, no sé si fue el último domingo en Página 12, que habla de que en definitiva lo que acelera los procesos de caída de los gobiernos no es solo que se generan las condiciones sociales, esta cosa medio multisectorial y qué sé yo, sino que en un momento llega el sistema financiero, económico y le dice, che, los dólares no están, pa. Y ahí, 2001, 89 y más, en un momento fue el mercado el que va y les dice, ¿sabes qué? Estoy para que cambiemos, estoy para que hagamos otra cosa. Mientras eso suceda, o cuando sea que suceda, si es que sucede o no, lo que sea, me parece importantísimo lo que va a pasar. Yo insisto mucho con lo que va a pasar en la marcha del 23. La marcha que, más que universitaria, digo, es ver de vuelta ahí a las universidades nacionales, a la CGT, a los sindicatos, a distintos sectores políticos, a un montón de gente que va a ir ahí a putear por otras cosas también, que aglutinan la marcha universitaria, un montón no sé, va y putea ahí por los tarifazos. Bueno, anda y putea por los tarifazos. Empezar a ver en lo que se empieza a construir socialmente, tal vez hoy no hay necesariamente ahí la respuesta qué es lo que viene, pero comunicacionalmente, lo decimos así, ¿qué tenés que comunicar hoy? Esa marcha. ¿De qué vas a hablar hoy si no es de esa marcha? De lo que está pasando ahí, de lo que se va confluyendo ahí. Es ahí, es empezar a encontrar lugares comunes y después ver qué pasa. No sabemos. Ahí caía el gobierno el miércoles y todo esto. Está haciendo. Pido. Hay que grabarlo, hay que subirlo rápido. ¿Cuándo lo suben esto? Porque
No va a pasar. Qué contundente. Por allá. Venía el micrófono. Me voy a arrodillar. Nos sentimos unos monarcas, ¿viste? Si uno viene y me da una hostia. Vamos. No, yo quería preguntar un poco en torno a... me parece que la comunicación y el periodismo, quizás en estos últimos años, va tendiéndose obviamente a una cuestión muy, muy individual. Un poco es más hasta la construcción personal de la figura, ¿no? Mati Colombati, Matías Muset, Delfina Venese también, obviamente. Vamos a poner a esa altura. Y un poco en torno a eso, la pregunta es si se le puede dar una vuelta de rosca a lo colectivo en torno a la profesión. Y en torno a eso también el rol que tiene el comunicador en estos tiempos, donde hoy cuando Elfi preguntaba una pregunta en torno a quizás, no sé si ustedes se pusieron a hablar de las suscripciones y demás, yo pensé que iban a hablar en torno a los equipos de laburo y demás, y ahí un poco lo que quiero preguntar de rebote es si el periodista puede ser también orgánico a una causa colectiva, en torno además a esto, ¿no? Bueno, qué comunicamos, qué decimos, sino también podemos impregnar una línea política de fondo hasta nacida de una organización. No, sobre el tema de los nombres, las figuras y las particularidades individuales, Es eterno. es así siempre y medio como que desde el origen de los tiempos, las personas determinan también un poco la firma, ¿no? Sí, sí. Agarrabas el diario para leer a quién, tal, ¿no? Ibas a página 2 a leer a Berbisky, ¿no? Entonces, y después entras a tal portal para leer a tal. Hay una cuestión del nombre que en última instancia es en nuestro laburo Prestigio, que es la Sí, construcción de... una cosa medio... A veces es una cuestión de ego, a veces es una cuestión de que es lo único que te queda, que respeten tu nombre y nada más, porque plata no hay, laburo a veces, entonces, bueno, de última por lo menos hay gente que le interesa escucharte, pero después, por lo menos nosotros, justo nosotros dos, somos hijos de procesos colectivos. Sí. Somos de Gelatina, somos del Destape, somos incluso de nuestros programas. Yo hago Maldita Suerte, es mi programa de radio. Sí, lo conduzco yo, pero si no están los otros, yo construyo Maldita Suerte. Justo, tal vez si agarrás a, qué sé yo, no sé, a los Johnny Viales, a los Feynman, además que son como, sus nombres son como empresas propias, ¿no? O sea, Sí. tienen negocios distintos, internas, y vos ves, ponés un rato La Nación Más y ves que no es La Nación Más. Es el programa de Feynman, es el programa de Viale, es el programa, ahora Viale se fue a TN. Bueno, Viale pasó a TN y es Viale. Ahí sí hay una cuestión, es como otra liga, es el mercado de la comunicación, pero nosotros somos los medios que habitamos. Sí. Y sobre todo cuando habitamos este tipo de medios. Que si de verdad no es colectivo, no pasa nada. Te quedás con tu programa y tu nombre no sucede, no trasciende, si no trasciende el lugar que vos estás habitando. Sí, la misma línea. Yo ni siquiera conduzco, entonces y creo que sería, no sé, no sería muy atractivo un programa mío, creo. Es como, también hay parte que, qué sé yo, te revaloriza personalmente el lugar en el que estás. Entonces, de repente es como, bueno, por ahí mi rol puede tener un valor en el contexto de un programa en el que cada uno tiene, como un equipo de fútbol, cada uno tiene su rol que cumplir, y eso después hace que el producto final sea algo entretenido, las características que hacen un programa bueno. Pero sí, y creo que el streaming sí tiene, así como le bardeamos muchas cosas, sí tiene esto de la necesidad de que sea, me parece que casi todos los productos son colectivos. Sí, es cierto que después hay nombres que todos conocemos que no importa dónde estén, seguís a esa persona. Y buscás el contenido de él, no importa
en qué medio habite, pero son los menos, muy pocos. Sí. No sé, creo que podemos nombrar en este momento 3. Sin embargo, siguen siendo así todo procesos que si un día no habitan algo más que ellos mismos, no pasa nada. Pueden largarse a hacer su stream o su canal y está bien, les puede llegar a funcionar, pero le veo menos vida a eso, más allá de sus propios egos. Bien. Se están preparando los reciclados, se escuchaba recién de fondo. Bien, lo quiero Así escuchar. que, nada, Tengo un vamos. amigo ahí, lo quiero escuchar. Nos Nunca lo vi queremos tocar, escuchar. además. Yo tampoco. Así que los vamos a escuchar. Recuerdo que está, bueno, la barra, que está la comida ahí, ya esta hora ya pueden ir cenando. Y bueno, vamos a ir concluyendo. Me parece que por último, nada, estaría bueno que podamos cerrar también pensando qué es lo que podemos hacer a corto plazo. Digo, lo fuimos hablando, pero sí me parece que fueron saliendo cosas que entendemos que, digo, con las diferencias que podamos llegar a tener después, en algunas particularidades, sí que ni el periodismo es tan importante, pero tampoco es lo mismo cómo se haga este oficio, porque claramente, digo, lo marcamos de un principio, hay un mal, digo, no sé si es que está lo que está bien y lo que está mal, pero sí hay unas buenas prácticas que son importantes y una responsabilidad en el ejercicio que me parece que ambos lo tienen, si no, claramente no los hubiéramos invitado, eso desde ya. Pero sí, bueno, ¿qué creen que es imposible de abandonar o que se pierde la esencia misma del periodismo en estos tiempos si se deja a un lado cuando hay justamente no solo todo lo que venimos criticando, si se quiere, sino esto, ¿no? Una correntada que nos lleva. ¿Qué creen que hay que aferrarnos como esencia misma del ejercicio del periodismo? La sensibilidad y escuchar, volver a escuchar y dejar de hablar tanto. Paradójicamente hace 2 horas que estamos hablando, pero Vinieron a escuchar ellos hoy. no, pero ahí hay una cuestión del ejercicio periodístico de volver a poner el oído en volver para acercarte a una interpretación más cercana a los problemas reales, es volver a escuchar al que la está hoy, especialmente hoy en este contexto, pasando mal porque está bajo agresión permanente. Entonces, creo que para ir a contramano también del espíritu de época, ser sensibles, tratar de comprender, tratar de acercarse y insisto, de comprender desde la escucha. Pues yo puedo hacer una editorial de media hora, diciendo que no sabés, un montón de cosas, tengo un montón de ideas, no sabés lo importante que todo lo tengo para decir. Y después, qué sé yo, si eso me hace bien a mí, ¿viste? Esta cosa medio del periodista, medio ego, ¿qué editorial me mandé? Y me hace un recorte de 1 minuto y medio y lo subo a mis historias y estoy re contento porque tuvo un montón de likes. Y salir de esa lógica. No dejar de hacerlo, porque es una parte del laburo que hacemos, es nuestra comunicación, también somos nuestros nombres, somos lo que hacemos. Pero si no salimos de la lógica de escúchenme, que lo que yo tengo para decir es lo que ustedes necesitan escuchar para luego actuar en consecuencia, que reinó en la comunicación durante mucho tiempo, porque también eso reinó en la política, bueno, volver a escuchar, volver a sensibilizarse, volver a las historias reales, a los problemas concretos, reflejarlo de la mejor manera posible y agrupar. En términos comunicaciones, pero políticos, agrupar, acercar, seguir estando. Y creo que los medios también, además de lo informativo, de lo político, todo, cumplen un rol de compañía, que todos lo referencian en la radio, pero que creo que también puede suceder con los streams y demás, que es en este momento acompañar es un montón. Estar, ¿viste? A veces ni siquiera diciendo algo, pones un temazo en la radio y ya, ¿viste? Estás acompañando, estás acercando, estás agrupando, y creo que no sé si siempre es lo que hay que hacer, creo que hay momentos, hay etapas, pero hoy es fundamental, clave. Coincido y agrego que
también una cierta revalorización de la verdad, que me parece, obviamente hay verdades relativas, todo ese debate me parece que es claro y ya se ha hecho mucho, pero hoy me parece que hay un problema que incluso es tan, o es tan contrario a lo que uno idealiza como el ejercicio periodístico, que incluso creo que no se ha tocado acá, que es esto de, bueno, está claro que hoy tenés audiencias que van a buscar no la verdad, sino que les alimenten un prejuicio. Pasa mucho hoy. Parte de la agenda de los medios muchas veces es satisfacer esa necesidad. Como no necesito que vos me digas la verdad. Mentime si querés, pero no te me salgas ni un centímetro de lo que yo pienso. Entonces, bueno, me parece que, digo, si bien eso existe, porque la sociedad está muy sobregirada y sobrecargada, parte de esa normalización del debate público va a ser que hay actitudes que hoy, digo, desde la teoría se piensan como algo imposible y que pase, que tiene que dejar de pasar, que es que un periodista, que pasa mucho, digo, sabe que está diciendo algo que no es cierto y lo dice igual. Entonces, hay una cuestión que es básica, obviamente, que es algo que no está sujeta a un debate en términos teóricos, pero que hoy me parece que es, así como en términos políticos, tenemos que volver a discutir cosas que ya teníamos supuestamente saldadas. Bueno, en el periodismo, el tema de, digo, el recurso mínimo de no estés diciendo algo que sabes que es mentira, va a tener que volver a hacerle un valor a poner sobre la mesa. Bueno, Patti Colombati, Mati Mouset, de Conversatorio. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, de verdad, por venir hasta acá. Escuchar a estas dos personas, la verdad. Gracias. Gracias a todos por acercarse. Como decía al principio, esto está organizado por el multimedio Trinchera, por si alguno llegó más tarde, junto a Comunidad Ferroviaria. Esténse atentos en las redes porque probablemente sigamos haciendo este tipo de instancias no solo porque nos gustan y nos divierten y traemos gente que queremos escuchar, sino porque también necesitamos fondos, porque como estuvimos hablando, Trinchera es un medio que si bien no tiene el apoyo de mucha gente, también necesitamos de los aportantes y de la comunidad para poder, lo que decíamos hoy, no es algo muy extra, sino realmente pagar sueldos y poder mantener, ya ahora ni mejorar, mantener las condiciones del espacio. Quienes quieran conocerlo, el estudio, podríamos armar ahí como brigadas para ir a conocerlo, está disponible. Es muy lindo. Y escuchen Trinchera, bueno, escúchenlos a ellos también, no les quiero sacar, escúchenlos, pero también escuchen Trinchera, lean la revistatrinchera.com, Radio Trinchera se la descargan en el celular, en Play Store, en App Store, pueden mirarnos, porque ahora somos también streamers, en Trinchera TV, síganos, ayúdennos a recuperar los suscriptores que perdimos y suscríbanse a la comunidad Trinchera, www.revistatrinchera.com/comunidad. Como decíamos, allá está, o no está más, sí está, el stand de Malicia, que es parte de la comunidad Trinchera. Como con Malicia tienen descuentos todos los días, allá hay un cartelito donde dice todos los emprendimientos y los negocios y cosas con las cuales pueden tener descuentos, sorteos y demás, si son parte de la comunidad. Y bueno, obviamente les agradecemos muchísimo por venir. Sigue estando la barra, se quedan escuchando, nos quedamos todos ahora escuchando a los reciclados. Y nada, sigan disfrutando de la noche y muchas gracias.